Centro Venezolano Americano del Zulia estamos empeñados en promover la lectura y el desarrollo del pensamiento crítico. Teniendo esto como premisa, les traemos este maravilloso encuentro de expertos en literatura estadounidense, ocasión que también sirve de marco para celebrar el Día Mundial de la Poesía, a llevarse a cabo el día de mañana 21 de marzo. De la mano de grandes aliados como la Universidad Metropolitana de Caracas, específicamente el Departamento de Humanidades de la UNIMED a través de la profesora Ana María Velázquez, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad del Zulia y la Universidad Central de Venezuela, hemos creado en conjunto este espacio para todos ustedes, con una programación muy variada en la que disfrutarán de la presentación de destacados autores contemporáneos, junto a recomendaciones y sugerencias que les darán más razones para incluirlos en su lista de escritores por leer. Autores norteamericanos quienes, adelantados a su tiempo, comprendieron la fragilidad de la condición humana y la dificultad de la existencia, tan presentes en estos tiempos de pandemia y de COVID-19. David Foster Wallace, John Cheever, Jack Kerouac, Sylvia Plath, William Faulkner y Truman Capote son los escritores seleccionados para dar vida a este foro, que debido a la riqueza de su contenido hemos dividido en dos secciones. Muy importante este punto. Una el día de hoy y la siguiente para el próximo sábado 27 de marzo a esta misma hora. Es importante recordarles a todas las personas que están conectadas que tendremos una ronda de preguntas y respuestas al final de las ponencias, por lo que los invitamos a colocar sus comentarios y preguntas en el chat, las cuales serán respondidas en su momento. Para dar inicio a la jornada de hoy, agradeciendo de antemano la participación de este talentoso y nutrido grupo de profesionales, el cual está conformado por profesores como Aglaya Berluti, Ana Teresa Rodríguez, Yoyana Ahumada Licea, Kelly Martínez Grandal, Mario Morales y Ana María Velázquez Anderson, quienes son provenientes de 4 excelentes casas de estudio de nuestro país, que ya mencionamos al comienzo de este evento. Ellos gustosamente han dedicado mucho de su tiempo para preparar sus presentaciones y deleitarnos con sus investigaciones. A medida que vaya avanzando el foro, iremos dando a conocer a nuestros ponentes y la ponencia a desarrollar. Así que sin más preámbulo, vamos a dar inicio con la primera de ellas, la profesora Aglaya Berluti, quien está conectada desde Caracas. Ella es licenciada en Derecho y licenciada en Letras, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello. Ella es escritora y fotógrafa, así que es una artista multitalentos. Ella viene a hablarnos en su presentación Escribir contra el caos, David Foster Wallace y la palabra como poder. Así que, Aglaya, un placer que estés con nosotros la mañana de hoy. Las pantallas son todas tuyas y nosotros quedamos todo oídos. Buenos días, muchísimas gracias primero por estar. Es una hora un poquito complicada, yo sé, para hablar de literatura, pero yo creo que siempre vale la pena compartir ideas, sobre todo en un momento donde las necesitamos más que nunca. Yo ayer cuando estaba leyendo un poco de La broma infinita, yo lo que me hacía la gran pregunta era, ¿David sabría realmente qué necesario es ahora en mitad de una situación en que todos estamos en medio del caos, en que el caos forma parte de nuestra vida y que el caos de hecho es parte de todo lo que hacemos? Yo creo que David Foster Wallace es mucho más que una figura y un símbolo, es también un precursor de la idea de lo que es lo literario como una forma de ampliación de lo que es el discurso sobre la realidad, la reestructuración de la realidad y la unión de lo que llamamos de forma a veces muy ingrata cultura pop con el hecho de lo académico en gran realce. Entonces, bueno, para comenzar, muchísimas gracias a la profesora Ana María por su invitación, muchísimas gracias a Sebas, muchísimas gracias al Departamento de Humanidades de la Universidad Metropolitana, a mi casita hermosa UCAP por estar aquí presente y a todos los invitados, sobre todo por tener la paciencia de escucharme. Me siento como que en hombros de grandes gigantes, Newton estaría orgulloso de mí. Entonces, antes de todo, quiero comenzar con algo que yo siempre digo sobre David Foster Wallace. A David se le recuerda por su muerte más que por su vida, lo cual es totalmente ingrato y doloroso, pero su trabajo es mucho más que su muerte. Y de hecho yo siempre pienso que una de las cosas que David dejó a su legado es entender que lo que ocurre alrededor de un escritor es un contexto que es necesario analizar para entender qué hace al escritor ser quien es. David Foster Wallace habló sobre langostas, habló sobre pornografía,
habló sobre depresión, nunca la suya, habló sobre el miedo, habló sobre el modernismo, habló sobre lo que somos, habló sobre el hombre y la mujer concatenada y construida alrededor de una idea profunda. Entonces yo creo que para comenzar, lo mejor que podemos hacer es analizar el hecho que somos algo más que la muerte que nos precede o la mitología que nos rodea. Yo la primera vez que leí a David Foster Wallace fue, por ejemplo, fue en la universidad, y la experiencia fue encontrar un alma gemela literaria, no porque yo pudiera escribir a esos niveles de perfección, sino porque alguien podía desentrañar la realidad desde su elemento caótico. La realidad no es constitutiva del orden, tampoco accede al orden, tampoco está proclive a ser ordenado o disciplinada, ni David Foster Wallace lo supo. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso porque hay mucho que hablar sobre él y me duele que no pueda hablar todo, pero bueno, yo creo que siempre una cápsula de conocimiento es necesaria. David Foster Wallace estaba empeñado en subvertir el sistema, pero a diferencia de Bret Easton Ellis o Chuck Palahniuk, no creaba ficción rebelde o contracultura basada en el comentario político contra la cultura como una entidad viva. En realidad, ¿qué pasa con David Foster Wallace? Él nació en una época y además escribía en una época donde una gran cantidad de autores comenzaban a replantearse la realidad. ¿Qué es replantearse la realidad en una época donde parecía que todo estaba escrito? Replantearse la realidad era simplemente jugar al caos, jugar al hecho de que la palabra fuera una forma de subvertir lo que creemos real. Cuando, por ejemplo, Bret Easton Ellis comienza El psicópata americano haciendo una larga, interminable lista sobre todas las marcas que utiliza Paige Bateman, su horrible asesino en serie. ¿Qué es lo que está haciendo Bret Easton Ellis? Recordándonos la superficialidad del lenguaje y la forma como la estructura de nuestra vida se basa en códigos. ¿Qué hizo Chuck Palahniuk cuando empezó a conversar sobre el hecho de la violencia, sobre el hecho de lo temible, lo grotesco, lo grosero, lo perverso que está en nuestra sociedad? Comienza por estructurar la idea de que no pertenecemos a ninguna parte y que el desarraigo nos lleva por delante como una gran oleada. David Foster Wallace empezó a escribir como si cada uno de sus ensayos estuviera relacionado con el miedo, y no solamente relacionado con el miedo, sino la fugacidad de la existencia. Ya fuera porque él mismo se consideraba muy pequeño o él mismo se consideraba a punto de chocar contra la oscuridad, David Foster Wallace jamás creyó que la literatura estaba completa. Es algo que cuando se habla sobre él sorprende, porque es un escritor prolífico, es un escritor que no solamente cada una de sus obras fue enorme, se consideran las grandes novelas americanas, el nuevo pensamiento americano, la nueva conciencia norteamericana, sino que comenzamos a preguntarnos, ¿por qué David Foster Wallace? Por ejemplo, hay una gran idea que siempre uno se pregunta, ¿por qué David Foster Wallace parece que escribiera como si fuera una gran colección de datos? ¿Por qué cuando habla de pornografía empieza a nombrar las cifras, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la industria de la pornografía cinematográfica? ¿Qué es lo que está queriendo decirnos? En realidad, David Foster Wallace debe analizarse debajo de la cifra, debe analizarse como un poder, y se analiza sobre todo con la concepción de que cuando conversamos, cuando analizamos, cuando el mundo se muestra, hay un subtexto. Cuando David Foster Wallace nos dice que el 85% de las ganancias del Hollywood comercial provienen de esa segunda parte muy misteriosa, muy perversa, muy inquietante, que a tanta gente le asusta como es la pornografía, ¿qué es lo que ocurre? Nos está diciendo que nos miremos a nosotros mismos, que nos miremos y nos comprendamos a nosotros mismos, que analicemos lo que está ocurriendo en nuestro alrededor para que esa reacción en cadena que se está ocurriendo en la cultura pop ocurra. Hace poco se hizo una película que se llama El último viaje, que habla sobre un recorrido a través de Estados Unidos que David Foster Wallace lo hizo. Me parece que es una película que no solamente resume el hecho de que David Foster Wallace estaba casado de manera indeleble con la cultura pop, sino que habla de algo que se suele comentar muy poco sobre él, que él era un hombre que estaba convencido que la cuestión de la cultura en masas y la cultura académica eran partes de algo más grande. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta para comenzar a entender cómo funciona su literatura.
En lugar de eso, de escribir sobre la cultura o de la contracultura o de la subversión, el escritor tomó la decisión de construir un universo detallado que pudiera demostrar con hechos que la vida es un intercambio de información intelectual destinado a la derrota de la comprensión. Hay algo muy pesimista en David Foster Wallace y es algo que yo siempre pienso que está basado en nuestra cultura, que esencialmente, y a pesar de todo este optimismo novedoso que está lleno en las redes sociales, está todo esto, disculpa, Emperatriz, lo que ocurre es que David Foster Wallace, más que imágenes, Emperatriz me está comentando de pasar a otras imágenes. En realidad la cuestión es que esta es una gran charla sobre el poder de lo que David Foster Wallace hizo, cómo entrecruzar la cultura y la concepción de la cultura como algo más que el poder de lo que somos y hacia dónde nos conducimos. Fíjate en algo, Emperatriz, que es algo que me parece interesantísimo, porque cuando yo estuve pensando en la charla, yo pedí que alguien me dibujara a David Foster Wallace, porque a David Foster Wallace no le gustaban las fotografías. David Foster Wallace aparece en la misma fotografía, en la misma impresión y bajo la misma impresión canónica y sobre todo icónica en todas partes. De hecho, lo que estaba comentando sobre la película es el hecho que él considera que el mundo está a rehacer. El mundo se está rehaciendo y el mundo se está reestructurando para examinar y contravenir lo que nosotros creemos es normal. Esa es la presión y la convicción de lo que nosotros tenemos sobre la literatura basada en el hecho de narrar la realidad a través de datos. Hay una gran cantidad, por ejemplo, los que hemos podido leer La broma infinita, yo no sé si algunos de acá logró esa proeza. Yo siempre digo, ese es el Ulises, pero más relacionado con la capacidad endémica de la cultura para conversar sobre sí misma. La broma infinita de David Foster Wallace es un gran terror. No solamente es un gran terror, sino que además se analiza, se cuestiona y se comprende como una idea de este existencialismo que no lleva a ninguna parte. Porque el problema de nuestra sociedad es que, a diferencia, hay algo que siempre se dice sobre David Foster Wallace, y es que él demostró que nuestra sociedad no va a ninguna parte, lo cual no es bueno ni malo, sino que simplemente demuestra que la cultura se cohesiona con algo distinto. Todos estamos solos porque lo creemos, aspiramos o deseamos. Jamás nada de lo que necesitamos tiene un sentido real, sino que se sostiene sobre algo más elaborado y aspiracional que pocas veces llega a ocurrir. David Foster Wallace estaba convencido que todo lo que pasaba a nuestro alrededor estaba destinado al fracaso. Y si no estaba destinado al fracaso, estaba destinado a romperse en dos partes. Entonces, cuando uno piensa en eso, uno se pregunta, ¿cómo es posible que una persona con esta cualidad de pesimismo tan profundo y esta necesidad de condicionar, que es algo que es súper duro, la realidad al hecho de la fugacidad, la mortalidad y la desesperanza, pueda haber creado obras que le trasciendan? Esa es una contradicción gigantesca, pero que la vez muestra la cualidad y la profundidad de David Foster Wallace. Fíjense David Foster Wallace como, si ustedes buscan en Google, que fue algo que yo hice durante 3 meses, imágenes de David Foster Wallace, van a encontrar 8. A mí me sorprendió que eran 8 imágenes de David Foster Wallace. Tenía la misma pañoleta, estaba conversando en Yale, estaba conversando en Columbus y estaba conversando en Harvard sobre un podio iluminado a la derecha. Cuando se le preguntó en una ocasión a su viuda que por qué había tan pocas imágenes de David Foster Wallace, y ella comentó algo que a mí me parece aterrador, que él decía que estaba en el mero desarraigo y en especial en la mera incapacidad para narrar y conversar sobre cómo se sentía sobre el mundo. Entonces, ¿qué hizo él? Él empezó a narrar el mundo desde los hechos. Por ejemplo, él sufría de una depresión tan profunda, diagnosticada desde la universidad y sobre todo condicionada hacia el futuro, que no solamente demostró que los problemas psiquiátricos pueden influir definitivamente sobre la literatura, algo que obviamente es algo que ya ahora en nuestra época es parte de una gran pregunta, sino que la depresión que sufría David Foster Wallace no es parte de su literatura, no es parte de lo que él conversa, pero la depresión está. Hay un informe
completo de cómo él percibe la depresión. Foster Wallace estaba convencido que el mundo estaba a punto de derrumbarse, ya fuera por una conflagración, la erosión del sistema político o algo tan simple como una caída en el desastre de algo más elaborado, temible y doloroso. No había por qué tomarse en serio el mundo, porque en realidad no estaba destinado a perdurar. No era más que una ilusión de perpetuo presente que se deconstruía a medida que el tiempo avanzaba de forma acelerada en una conclusión que jamás llegaba a ninguna parte. Cuando tú empiezas a pensar en el hecho de que el mundo no está destinado a perdurar, que la conciencia del hombre está construida a la medida de los fugaces que somos. Hay una gran cantidad de escritores que han analizado la trascendencia. Bueno, David Foster Wallace dio el paso atrás. Él no analizó la trascendencia. Él analizó los fugaces, pequeños, minimalistas y sobre todo poco importantes que somos. Cuando una persona depresiva, yo tuve que, para entender a David Foster Wallace y sobre todo después de leer La broma infinita, entender de algo muy interesante, que fue que el hecho de la depresión hace que se manifieste partes de los síntomas como el gran narcisismo del deprimido. Todo gira alrededor del deprimido y la depresión tiene el sentido de todo lo que hacemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? David Foster Wallace se hizo preguntas que ahora son tan dolorosas porque estamos en plena pandemia, porque estamos rodeados de muerte, porque estamos rodeados de enfermos, porque estamos rodeados de una situación angustiosa sobre la posibilidad del enemigo exterior invisible que hace que sus obras sean poderosísimas. David Foster Wallace se hizo 5 preguntas esenciales. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo vamos a morir? ¿Por qué la muerte es importante? ¿Por qué aceptar que vamos a morir es necesario? ¿Y por qué la vida nos conduce definitivamente al hecho de contraer con gran compromiso de seguir, avanzar y desinstalar esa gran idea de trascendencia y perpetuidad que a todos nos enseñan como parte del sistema académico? Tal vez por ese motivo la broma infinita tenga un perdurable aire de experimento que no llega a completarse, al que le faltan algunas páginas y que sin duda se relaciona con la necesidad del autor de narrar el mundo como lo ve desde el centro mismo de la sombra. Hay un enorme temor de David Foster Wallace a morir, pero él nunca lo manifiesta. No hay ninguna obra de David Foster Wallace que diga, tengo miedo a la muerte, soy depresivo, algo está ocurriendo. Hay obras, desde El Príncipe Pálido, por ejemplo, a mí me aterra es la sensación del existencialismo roto en fragmentos, en la forma como se inhibe y se exhibe también esa gran soledad de la contemporaneidad. Por supuesto, recordemos que la soledad moderna, la soledad contemporánea, es un concepto extremadamente nuevo y novedoso. Durante muchísimo tiempo el hombre murió en grupo, vivió en forma masiva, todas sus relaciones estaban basadas en la gran cantidad de relaciones que le unían al colectivo. Nosotros somos básicamente la sexta o séptima generación donde la soledad lo es todo. David Foster Wallace tradujo eso y no solamente lo contó, sino que además lo narró en una cuestión evidente. Hay un párrafo donde él habla de la depresión, que es uno de sus cuentos que son más dolorosos, donde él escribe durante más de 6 párrafos cómo es estar deprimido, sin en ningún momento mencionar que la depresión era una parte constitutiva de su vida. ¿Qué ocurre cuando la depresión es parte de tu vida? ¿Qué es la depresión en una época donde los trastornos mentales se minimizan, se ocultan, se disgregan? ¿Qué ocurre cuando nosotros estamos viviendo en condiciones en que estamos separados, aislados y no solamente... Porque el aislamiento es una palabra muy fuerte, pero lo más angustioso es la sensación de que simplemente la realidad social se quebró y se fracturó para dejarnos en pequeños fragmentos insulares. Entonces, esta gran pregunta que yo siempre me hago es hacia dónde nos conduce la realidad cuando entendemos que está formada por palabras y un concepto sumamente doloroso sobre que estamos perdiendo la individualidad en favor de esta gran soledad sin duda. Exactamente. Ana María dice algo que es esto, pero lo más increíble es la sincronía. Ana María dice, relaciona la soledad de la que habla la profesora con la muerte de la absoluta soledad del COVID-19. Impresionante, es doloroso.
Fíjense en esto que escribió David Foster Wallace. Para un depresivo, el mundo gira a su alrededor, por lo que todo lo que concluye se basa en su depresión. Escribió, aunque por supuesto no hablaba de su trastorno, hablaba de la condición psiquiátrica como un conjunto de datos y comprobaciones incompletas. Por supuesto que no terminaba nunca de encajar en ninguna parte. Cuando ustedes hacen un paralelismo entre la soledad del COVID y las muertes del COVID, el arrase de la percepción del enfermo como parte gregaria de la comunidad que ha provocado el COVID. Entiende que David Foster Wallace estaba escribiendo para nosotros, estaba escribiendo para los que estamos aislados en nuestras casas, aterrados por la amenaza invisible, por el hecho del contagio. Luis Pichardo dice, la individualización excesiva de la sociedad postmoderna incluso hipermoderna, total y absolutamente. Lo peor de todo este asunto es que a medida que estos fragmentos de información nos dividen, nos subdividen, nos aíslan y nos crean pequeñas cárceles conceptuales, encontramos que ya no existimos, sino que somos parte de un universo interior que es lo que coincide con lo que comenta David Foster Wallace sobre todo el mundo gira a mi alrededor. David Foster Wallace, el día antes de morir, dijo a su esposa que estaba convencido que el mundo estaba mirándose alrededor de lo que él escribía. Y él consideraba que eso era un error, porque él lo que escribía era para la muerte, en condición de la muerte y en proliferación de la fugacidad de lo que es el ser humano. Entonces, me parece extraordinaria que de pronto, no solamente, de hecho, una de las cosas que más me conmovió cuando Sebas y la profesora Ana María me invitaron fue que yo estaba releyendo a David Foster Wallace debido a la pandemia, a la cuarentena y sobre todo al aislamiento total en que estamos viviendo. Hay una gran concepción sobre el hecho de estar solos, porque no solamente no sabemos estar solos, porque la ilusión de la banalidad y la ilusión de la interconexión de las redes sociales y el mundo hipercomunicado nos hace creer que formamos parte de algo cuando en realidad no lo es. Foster Wallace ya eso también lo predijo. En varios de sus cuentos hay frases como estamos solos cuando creemos estar acompañados. Nos une y nos desune la condición de ser humanos, aunque en realidad no nos comprendemos como tales. ¿Qué ocurre cuando eso pasa? Por eso la noción de la obra inacabada, en la que el autor insiste con frecuencia y que se comprobó con una publicación póstuma hace 5 años, se basaba en un recorrido por su insistencia al considerar que nada era definitivo. Sus narraciones eran circulares, un destello de su mente hiperactiva en una rápida y detallada descripción de la realidad. Los críticos a menudo suelen decir que su obra se extiende de libro en libro, de tema en tema. Dice Emperatriz, aparte de la situación de la pandemia, en Venezuela particularmente vivimos en soledad forzada desde que comenzó la diáspora, tal cual. En soledad vivimos muchos padres, madres, abuelos y huérfanos y huérfanas, las familias están fracturadas. Es que yo creo que una de las cosas más dolorosas de vivir en esta época, y no es una cosa absoluta de pesimismo, es el hecho de entender algo esencial, es el hecho de entender que estamos fracturados, rotos, separados, que estamos desalineados, que es una palabra que a mí obviamente la traducción al inglés es totalmente distinta, pero cuando David Foster Wallace la utiliza me hace sentir profundamente sola, profundamente triste, pero profundamente consciente que en realidad el mundo en nuestro alrededor se está fracturando en parte. En Venezuela hemos sufrido la diáspora más violenta, más grande y sobre todo más rápida de Latinoamérica, un desgaste y erosión gota a gota. Yo encontré en David Foster Wallace una cantidad de frases y de recordatorios, sobre todo en El Príncipe. Hay una gran cantidad de obras, pero hay una parte de La Broma Infinita donde hay un párrafo que dice exactamente, en la soledad encuentras que hay cosas que no habías notado y son ecos de la oscuridad. Hay algo sobre el eco de la oscuridad que a mí me inquieta muchísimo y es el hecho que todos estamos tratando de reaccionar con la idea de cómo sobrevivir a esta situación inédita. David Foster Wallace vivió con esta situación inédita durante toda su vida. Antes de su muerte, ya le estaba narrando, el hecho de este mundo que no tenía sentido, no iba a ninguna parte. Yo creo que a todos nos ha ocurrido, sobre todo cuando somos profesores académicos, cuando somos docentes, cuando somos alumnos. Yo he estudiado muchísimo durante la cuarentena, he sido alumna de varias clases con diferentes personas de diferentes países. He notado la gran sensación de orfandad, la gran sensación de estar aislados en la mente y en los espacios que nos rompen. Estamos total y absolutamente
rotos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un hombre que murió hace casi una década, que hace tantas predicciones sobre la condición y la atmósfera moral, la temperatura moral de lo que estamos viviendo? David Foster Wallace es, de hecho, yo siempre digo, si hay que hablar sobre íconos de nuestra época, sobre mitos intelectuales de nuestra época, David Foster Wallace es el primero que pienso, porque realmente fue el primero en vivir este tránsito entre la ambición de los 80 y esa gran superficialidad, que era una cáscara vacía de dorados y plateados, hacia una región por completo nueva y oscura. Los 90 fueron una época inquietante, porque fue el tránsito entre la gran necesidad de observación y de interés de los 80 hacia el silencio conceptual de los 2000. Entonces yo creo que sus libros permiten entender esa obra inacabada, esos fragmentos de información, ese dolor que no conduce a ninguna parte. Como un método como el de Wallace, escribir hasta el agotamiento, la necesidad de detenerse, las obras que no llegaban jamás a la conclusión definitiva eran parte de la idea general sobre su trabajo, pero en realidad se vio una buena colección de obras, ensayos y novelas que el autor deseaba completar a la manera tradicional y no lo logró. Escribir este párrafo para mí fue dolorosísimo, porque yo creo que todos los que escribimos o todos los que creamos de alguna forma siempre tememos qué es lo que va a ocurrir con lo que tenemos entre las manos y hacia dónde se conducen las pocas obras con las que queremos trascender. Cuando yo leí que Joanna iba a hablar sobre Sylvia Plath, comencé a leer sobre Sylvia Plath y me aterró la idea de que Sylvia Plath, ella siempre pensó en su muerte joven. Y de hecho, el último día de su vida fue muy parecido al último día de la vida de David Foster Wallace. El día antes de morir de David Foster Wallace fue un día de tranquilidad en que puso en orden, digamos que en orden relativo, sus asuntos, no para completar, sino para despedirse, sino para temer, sino para entender que un círculo y un ciclo había llegado a su fin. Sylvia Plath entró en la cocina, preparó el desayuno para sus hijos, selló con toallas los lugares que podían hacerle daño a sus niños y después dispuso de su vida. A mí eso me parece realmente inquietante, porque son hechos de naturaleza, pareciera que personalísima, que se unen a través del tiempo para conversar sobre algo. Hay una gran idea del performance de la vida, del final de los tiempos, de la crítica y de la crisis, de la obra incompleta que no llega a ninguna parte. Diane Arbus, el día de su muerte, porque también se suicidó, ella tomó todo su equipo fotográfico y se tomó una última fotografía que nadie ha querido mostrar todavía. Dan Draper, que creo que lo vi en una de las presentaciones más adelante, dijo en uno de los capítulos de Mad Men que la vida y la muerte en nuestra época se confunden porque son productos a vender. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con nosotros? ¿Hacia dónde vamos y cómo nos dirigimos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el dolor real de este mundo que está enlazado y coaccionado sobre lo incompleto y lo inconmensurable? No lo sé. Yo creo que David Foster Wallace de alguna forma trató de responder esa pregunta. Del 96 en adelante, y en especial luego del éxito de La broma infinita, comenzó a trabajar en una tercera novela que no llegó a terminar, aunque por primera vez estaba construida para llegar a un punto específico, para contar una historia concreta, o al menos para adentrarse, para alejarse de la especulación filosófica en estado puro. Pritchett la llamó La cosa perdida, a falta de mejor nombre, un extenso relato sobre la vida y la muerte que podría parecer una despedida premeditada, a no ser solo que era otro de los juegos mentales del escritor. Hay algo que a mí me encanta de David Foster Wallace, que era que siempre iba 2 pasos por delante de todo el mundo. Cuando le preguntaban en las extensas giras en las que debía ir, qué era lo que ocurría con su obra, que nunca se llegaba a entender del todo, él decía, hay que estar vivo y muerto para entender mi obra. Hay que estar fuera del centro y más allá del centro para entender mi obra. David Foster Wallace jugó con todos nosotros, pero lo hizo con una fortaleza enorme, lo hizo con la capacidad del miedo y sobre todo con la noción sobre su propia y pequeño mundo construido con palabras. La novela avanza hacia la posibilidad de vivir sin esperanza y al final morir por propia decisión. Aunque solía ocurrir en la obra de Foster, no se relacionaba en absoluto con su propia historia, parecía pensada para hacerlo. También había cajas de borradores de relatos cortos y largos sobre una variedad de temas imposibles de clasificar, y al final en un ensayo sobre el dolor imposible de contener.
David Foster Wallace escribió para todas las personas que estamos viviendo hoy. Escribió para los hijos todos los sobrevivientes a los que mueren en soledad en todas las habitaciones de los hospitales y clínicas del mundo aquejados por el COVID. Escribió para los que estamos encerrados en habitaciones tratando de entender el mundo. Escribió para los que consumimos información en las redes sociales una y otra vez para entender qué está ocurriendo, para entender por qué estamos viviendo una situación que ninguno de nosotros estaba preparado para pasar. David Foster Wallace dijo que nunca estábamos preparados para vivir en el mundo, pero yo creo que su frase nunca tuvo más sentido que ahora mismo. Casi todos los relatos, ensayos y el borrador del libro tenían fechas y coincidían con momentos muy específicos en la vida del escritor. A finales de los años 80 y cuando no pudo lidiar a solas con más tiempo con la depresión, comenzó a tomar Nardil, un antidepresivo con una variedad muy preocupante, de efectos secundarios, que provocó que Foster Wallace tuviera que lidiar no solo con los estragos de un trastorno psiquiátrico, sino con los síntomas que le producía un medicamento que durante más de 30 años había recibido críticas por tener pocos efectos positivos en comparación a la variedad de estragos que causaba. Esto no es lo mismo que estamos viviendo nosotros ahora con respecto a la vacuna para el COVID. No es lo mismo la percepción del COVID, no es lo mismo la percepción de la ciencia enemiga, lo que David Foster Wallace tuvo que pasar. No es lo mismo la discusión interna de David Foster Wallace si debía tomar Nardil para continuar escribiendo y tomó la decisión de no hacerlo. Él escogió la literatura en lugar de su vida. Escogió la cordura a medias en lugar de la tranquilidad pasiva de la depresión. Y fue algo que lo hizo historia y no solamente lo convirtió en un mártir de sus principios, sino que además lo convirtió en un hombre que tomó una decisión sobre él mismo en un momento de la historia en que no era proclive a hacerlo. A mí me parece impresionante porque ayer mientras pensaba en todo esto que quería comentar con ustedes, la ley de la eutanasia se aprobó en España. Y me quedé pensando en cuántas cosas David Foster Wallace habría podido decir de esa muerte planeada, de esa muerte mirada semanas adelante, de esa muerte comprendida desde esa perspectiva. La broma infinita empezó a gestarse a principios de los 90 y Foster Wallace envió unas 400,000 palabras a Prentice Pierce, era su editor y era el hombre más paciente del mundo, todavía lo es, que leyó los extraños fragmentos, informes y en apariencias sin sentido, con la asombrada curiosidad de un espectador que contempla un mundo nuevo. No solo estaba deslumbrado por lo que anunciaba como ejercicio de filosofía, posmodernismo y algo más extraño, sino por el hecho que Foster Wallace tuviera la capacidad para escribir una obra semejante con aparente facilidad. Cuando ustedes comienzan a leer La broma infinita, no saben de qué les está hablando. Y cuando terminan de leerlo, extrañan comprenderla, pero no poderla explicar. Yo creo que Foster Wallace, en donde sea que lleguemos las almas que salimos del mundo, debe estar asombrado de su capacidad para que esta obra, que en apariencia no tiene forma, describa al mundo pospandémico, al mundo que perdió no solamente el sentido de la identidad y la individualidad, sino que lo transformó en otra cosa. ¿Quiénes somos encerrados en nuestras pequeñas islas hogareñas? ¿Quiénes somos encerrados en nuestros pequeños temores y neurosis? ¿Quiénes somos encerrados en la paranoia hipocondríaca que nos está haciendo daños a todos? Acuérdense lo que decía David Foster Wallace, la depresión hace que creamos que todo gira alrededor de la depresión. La enfermedad hace que todos creamos que la enfermedad gira a nuestro alrededor. Es una novela hecha de fragmentos, casi como si la historia fuera algo roto de que alguien está recogiendo los pedazos, respondió el escritor, y cuando este último le advirtió que apenas se trataba de menos de la cuarta parte del libro, el editor le animó a seguir escribiendo. Siguió haciéndolo hasta que la novela se convirtió en una monstruosa epopeya moderna de casi 1.400 páginas. Mari dice: muerte asistida, un tema que da mucho para conversación para los autores presentados. Gran presentación, gracias. A usted, Mari, gracias por escuchar. Hay muchísimas cosas sobre las que pudiéramos decir de David Foster Wallace como testigo de lo que somos ahora. Un testigo que ya no está, un testigo póstumo. Hay muchas cosas que están ocurriendo que yo creo que van a poner de realce. Por ejemplo, este año en el Oscar, esto es un dato pop, yo siempre hago
por relaciones entre la cultura pop y la académica porque lo merecen. Este año hay 5 nominados póstumos en el Oscar. El más conocido es Chadwick Boseman. Y hubo un gran ensayo que se publicó hace poco en el New York Times, donde se preguntaban si los premios y los homenajes ahora iban a ser para recordatorio o iban a ser para homenajear la muerte en lugar de la vida, que es una gran pregunta que mucha gente se hizo cuando David Foster Wallace empezó a ser analizado y empezó a ser aplaudido delante de todo lo que somos, y en especial sobre lo que somos los lectores, que comprendemos la vida a través de esta percepción. La prosa de una sola oración, la mezcla de todo tipo de referencias pop con teorías matemáticas que construyeron una perspectiva sobre la filosofía de lo contemporáneo, tan novedoso que le sobrevivió, e incluso sobrevive su mito, inquieto, imaginativo, desordenado, meticuloso, obsesionado con la palabra como una vía de escape al miedo y a la búsqueda del significado. Foster Wallace renovó la percepción de la infelicidad literaria hacia algo más extraño y complejo, pero sobre todo amplió los alcances del quehacer literario como una forma de innovar sobre lo obvio. Hace poco yo estaba escribiendo sobre John Keats, sobre cómo John Keats murió escribiendo a Fanny Browning y diciéndole que su nombre estaba escrito en el agua. La lápida de Keats en Roma está cubierta de margaritas todo el año y su nombre lo recordamos ahora, pero aquí estamos, celebrando a David Foster Wallace, celebrando a Sylvia Plath como esa gran heroína, la Lady Lazarus eterna. Yo creo que la muerte y la vida se han confundido en un único lenguaje que pasa a través de la literatura como un puente extraordinario. Y bueno, agradezco muchísimo, de verdad, que la literatura sea capaz de recordarnos eso. También ponderó sobre el postmodernismo y el existencialismo, pero lo hizo desde cierta vulgaridad con tintes académicos que todavía sorprende. Wallace escribió sobre un tipo de temas, los elaboró desde una perspectiva insólita, los profundizó hasta que se convirtieron en pequeños teoremas del absurdo. Desde el estrés que le provocaba la espera de traficantes de turno, hasta detalles perturbadores y estadísticos sobre el porno, escribió sobre el mundo moderno desde la periferia, lo marginal y lo doloroso, y lo hizo bien. Yo quiero agradecer al hecho de que David Foster Wallace sea nuestro testigo y sobre todo sea el hombre que predijo el mundo que vivimos en la actualidad. Muchísimas gracias a todos por esta oportunidad de haber conversado sobre uno de mis escritores favoritos y sobre todo por un hombre que yo creo que, para bien o para mal, narra la vida que estamos viviendo ahora y que probablemente tengamos que soportar durante una considerable cantidad de tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ti, profesora Aglaya, por darnos ese recorrido tan analítico e incluso hasta poético de la vida de este escritor, que bueno, como nosotros lo dijimos al principio, estos escritores marcaron una tendencia precisamente por estar tan adelantados a su tiempo. Creo que en ese análisis, el hecho de saber que en sus escritos hablaba de temas que en ese momento eran hasta escondidos, eran hasta vergonzosos, como lo era el hecho de tener depresión o como lo era el hecho de tener ansiedad, y que ahora son tan abiertamente conocidos. La terapia está tan bien aceptada o está en proceso de ser bien aceptada. Es una forma de demostrar lo adelantado que estaba su época y de cómo dentro de sus escritos pueden estar concentrados una gran carga de realidad y una gran carga de verdad que vale la pena conocer para el que no lo conozca y refrescar para el que ya lo haya estudiado. Así que muchísimas gracias por todo ese paseo. Hay una gran cantidad de ideas extraordinarias que compartió con nosotros David, que no solamente se relacionan con la naturaleza humana imperfecta, sino del hecho de coincidir en que somos valientes, en el hecho de que somos poderosos, de que a pesar de la muerte, la fugacidad, las enfermedades, las restricciones, las limitaciones, la potencia insular, somos también poderosos. Entonces, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por la invitación. Profe Ana María, 1.000.000 de gracias a mi Yoyana, que ha sido madrina de mis 2 libros y seguirá siendo madrina de todos los libros que yo tenga la fortuna de escribir. Y bueno, muchísimas gracias a Sebas por el espacio. Así mismo es. Reitero esa invitación a realizar las preguntas en caso de que existan. Ya al final del evento podremos conversar de una forma más directa con las ponentes y aclarar esas interrogantes. Ahora, dándole continuidad a esta actividad, nosotros vamos a
conversar o a escuchar, mejor dicho, a la profesora Ana Teresa Rodríguez. Ella es licenciada en Letras, investigadora y profesora de la Universidad Católica Andrés Bello por más de 20 años y además correctora de publicaciones de esta casa de estudios. Tiene en su haber publicaciones de narrativa y de investigaciones de artes en libros y revistas académicas. Ella viene a hablarnos en su presentación titulada Sobre pioneros, mapas y fronteras, Sal Paradise, Ned Merrill y Don Draper. Así que, profesora, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Las pantallas son todas suyas y nosotros somos todo oídos. Ok, hola, buenos días. Estaba un poco asustada porque vi que aparecía algo que no debía hacer, pero no hay problema. Mi ponencia va a ser leída, entonces les agradezco muchísimo que no me hagan preguntas durante la ponencia, porque me va a dar una tristeza horrible no podérselas responder. Entonces, cuando terminemos, pues todas las preguntas que quieran. Yo voy a hablar de literatura, claro que sí, pero no solo voy a hablar de literatura, voy a hablar más de unos personajes que de unos escritores, voy a hablar de textos y, bueno, me importa mucho este epígrafe que tengo en mi ponencia. Dice, uno ha de ser hip o square. Alternativamente, que cada nueva generación que se adentra en la vida americana está empezando a sentir. Uno es rebelde o uno se conforma, uno es fronterizo en el lado más salvaje de la noche norteamericana, o es una celda cuadrada, square, atrapado, lo quieras o no, en el conformismo si quieres tener éxito. Esto pertenece a un ensayo interesantísimo de Norman Mailer de 1957, llamado El negro blanco, y tiene que ver con todo lo que quiero compartir con ustedes ahora. En el año 2014 finalizó una de las series televisivas más celebradas de todos los tiempos. Yo le agregaría los calificativos de impecable e inteligente. Ambientada en la década de 1960, más allá de un guión artístico e ingenioso y unos personajes espectacularmente trazados, su propuesta esencial consiste en invitarnos a reflexionar sobre las bases de la cultura contemporánea norteamericana. El nombre de la serie es Mad Men, de Matthew Weiner, y su protagonista, Don Draper, es un pionero neoyorquino que durante la mayoría de sus apariciones usa traje y corbata. Él es un triunfador ejecutivo publicitario, pero, como hemos dicho, es un pionero. La palabra pionero nos lleva inevitablemente a pensar en los peregrinos que a bordo del Mayflower llegaron a Norteamérica en 1620 y fundaron New Plymouth en la Nueva Inglaterra. Sin embargo, entender al pionero norteamericano es un asunto aún vigente de mapas y de fronteras. No en balde los pioneros son llamados frontiersmen, hombres de la frontera. Ellos pionerizaban porque padecían el hambre insaciable de transgredir fronteras. El mito de la frontera, tal como lo bautizó Jackson Turner, es un elemento esencialmente norteamericano, y es que aquí no hablamos de fronteras europeas, demarcadas como líneas limítrofes que separan poblaciones, sino del, cito, borde exterior de la ola, el punto de encuentro entre lo salvaje y la civilización. Los transgresores de la frontera a través de la historia de los Estados Unidos establecían las conexiones que ampliaban el mapa a diversas velocidades. Así, la apertura de una frontera a través de un traficante de pieles se extendía en líneas de fuga diferentes a las que se trazaban a partir de una familia de agricultores. El primero, por ejemplo, entablaba relaciones comerciales con los indígenas sin buscar un sentido de permanencia. La segunda buscaba establecerse y ser parte de un asentamiento, un poblado en crecimiento, que podría convertirse al pasar el tiempo en un espacio agrario o una ciudad. El movimiento de la frontera se llevaba a cabo de diversas formas. Es por ello que entendemos el mapa de los Estados Unidos como una multiplicidad que cambia de naturaleza a medida que aumentan sus conexiones. Más que fronteras, podríamos hablar incluso de una gran extensión ramificada. Hacia todas direcciones,
líneas de fuga en constante dinamismo sin principio ni fin, tal como podría explicarse a través del rizoma de Gilles Deleuze. Esta particular cualidad de la frontera norteamericana es la que tienta a Don Draper para que abandone sus triunfos neoyorquinos y termine fugándose al oeste, a la conquista de su propia integridad, para terminar alcanzando el Big Sur del que habla Jack Kerouac, el pionero transgresor de las fronteras literarias. Los pioneros norteamericanos han adquirido imágenes diversas, puesto que diversas son las fronteras a transgredir. Desde Daniel Boone, fundador de Boonesburg en Kentucky en el siglo XVII, hasta Steve Jobs, que en vez de negociar con pieles de animales, comerciaba con tecnología, sin olvidar los mitos de la cultura pop, como el célebre Capitán Kirk, de la nave Enterprise, cuya misión, como expresaba en la presentación de cada capítulo en la serie televisiva de los años 60, era buscar la frontera final, donde ningún hombre ha llegado antes. El llamado a transgredir la frontera continúa vigente con el pasar del tiempo, animado por el pacto que aquellos primeros colonos puritanos hicieron con Dios. Este llamado que incita a la fuga hacia las fronteras, the call, esta disposición imperiosa define a todos los frontiersmen en busca de la conquista del indomable paisaje norteamericano, a los pioneros de verano que cruzan las fronteras de los estados para ir de camping y hacerse la idea de que conquistan la naturaleza, a los pioneros sentimentales que se fugan de sus cotidianidades citadinas, temporal o permanentemente, para buscar consuelo en la casa familiar en el campo o para conquistar una nueva vida. A los pioneros poéticos que transgreden reglas y preceptos estéticos, artísticos, intelectuales o espirituales para conquistarse a sí mismos en un libro, en un lienzo, en una pieza musical o simplemente en una forma diferente de enfocar su propia vida. Los hay científicos, técnicos, políticos, pueden ser célebres o anónimos, pero los más conmovedores son los pioneros urbanos que transgreden las fronteras en el patio trasero de su casa, en una plaza, en un parque, o que experimentan lo sublime que puede estar velado en la más pequeña porción de wilderness instalada en la esquina de una calle transitada. Hablamos entonces de pioneros de fronteras y también, como dijimos en un principio, de mapas. En la Convención Demócrata Nacional en el año 1960, John Kennedy afirmó: pero la nueva frontera de la que hablo no es una serie de promesas, es una serie de desafíos. La nueva frontera está aquí, la busquemos o no. Más allá de esa frontera hay áreas que no han sido cartografiadas de la ciencia y el espacio, problemas sin resolver de paz y guerra, problemas no conquistados de ignorancia y prejuicio, preguntas sin respuesta de pobreza y superávit. Entonces, Estados Unidos es un mapa en plena construcción. El precario mapa del reverendo William Hubbard, realizado 40 años después de la llegada del Mayflower a la costa este. Los mapas no oficiales de los frontiersmen que entendían el territorio a medida que avanzaban impulsados por sus intereses comerciales. El primer mapa oficial, realizado por Abel Buell en 1784, efímera representación de un territorio en abrumador crecimiento hacia el oeste. El mapa que surgió a partir de la expedición que durante 2 años realizaron Lewis y Clark, 1804-1806. El mapa que más de 100 años después representaba la serie de guías sobre América realizadas a través del proyecto de escritores federales, impulsado bajo el gobierno de Franklin Delano Roosevelt. El mapa apocalíptico que recorren el hombre y el niño en la carretera de Cormac McCarthy. El que trazaron los millones de gotas de color que quedaron impresas en el taller de Jackson Pollock. El mapa sinfónico que Aaron Copland creó de los Montes Apalaches, o el que se realizara a través de la imagen que desde el espacio obtuvieron los astronautas norteamericanos. Los Estados Unidos son
Todos estos mapas y muchos otros más que han hecho guionistas de cine, economistas, filósofos, arquitectos, son todos los mapas todos los que han trazado científicos, deportistas, educadores, porque la geografía norteamericana no es un asunto exclusivo de topógrafos, cartógrafos o geógrafos, ni siquiera es asunto del gobierno, del Estado o de ese ente vacío y difícil de definir que se denomina patria. Tal como expresan Deleuze y Guattari, el mapa puede dibujarse en una pared, esto es una cita, concebirse como una obra de arte, construirse como una acción política o como una meditación. El mapa norteamericano es entonces una obra colectiva de pioneros. Pensar en un mapa constantemente adaptable es una idea que cobró vida originalmente al enfrentarse el hombre a una naturaleza agreste y exuberante, siempre virgen y abierta a la conquista, inspiradora de ese constructo tan norteamericano en el que el hombre hace simbiosis con el paisaje. Wilderness, palabra imposible de traducirse a ninguna otra lengua, lo que denominaría Deleuze el hombre que deviene paisaje. Y ese devenir paisaje, esa transgresión, puede tener diferentes vertientes. Ho-Fink deviene Mississippi. Dean Moriarty deviene carretera. David Foster Wallace deviene viento en uno de sus célebres ensayos. Y así podríamos hacer una lista interminable, porque como afirma el profesor Cronon, lo que queremos decir cuando utilizamos la palabra naturaleza dice tanto de nosotros mismos como de las cosas que etiquetamos con esa palabra. Pionerizar, como expresa Turner, es no solo parte importante de esta cultura, es el deseo que define a la literatura caracterizada por la incesante búsqueda de fronteras para transgredir, de paisajes para conquistar. Su historia es una historia de pioneros en fuga de pioneros en fuga de la ya para ellos tan incómoda semejanza con Europa. Tan esencial fue la conquista de una identidad propia para los pioneros, para los primeros colonos, como lo fue para Sherwood Anderson, para Mark Twain, para William Faulkner, Willa Carter, John Dos Passos. Esto por solo nombrar a algunos autores del siglo XX, así como lo ha sido para los contemporáneos como Charles Bukowski, Raymond Carver, Thomas Pynchon, David Foster Wallace y tantos otros. Cada pionero autor ha recorrido su ruta a su propio ritmo, alcanzando sus conquistas individuales, porque, cito, las fronteras de los comerciantes, las fronteras de los rancheros o las fronteras de los mineros y de los granjeros, de las que Turner habla en su estudio, habría que agregarles las fronteras de cada uno de los escritores y no de las tendencias o estilos que podrían definirlos, limitarlos, enmarcarlos. La fuga de los pioneros tiene la particularidad de desdibujar espacios preconcebidos. Es por ello que las fronteras norteamericanas son móviles, son creaciones individuales, cuya única justificación es ser transgredidas. En el caso de la literatura, en busca de logros y conquistas que representa cada pieza literaria. Esto es una cita. ¿Sabías que los pájaros europeos no tienen ni la mitad de melodías que los nuestros? Esta afirmación de Abigail Adams, esposa e inteligente consejera de su esposo, el presidente John Adams, funciona también para las voces de la literatura norteamericana. La modernidad y luego el experimentalismo literario norteamericano que abanderó con tanta determinación Gertrude Stein desde antes de 1920, demostraron ser ajenos a la imposición de reglas y consensos. Al parecer, esta determinación sigue viva y llena de salud en la literatura norteamericana, donde las melodías literarias de cada pájaro son tan norteamericanas y a la vez tan personales de cada autor. Deleuze y Guattari proponen una definición de la literatura norteamericana a través de una pregunta. No será el destino de la literatura norteamericana, esto es una cita, el franquear límites y fronteras
al hacer pasar los flujos desterritorializados del deseo, pero acarreando siempre territorialidades moralizantes, fascistas, puritanas y familiaristas. Y esas territorialidades, ese apego cultural a la tierra del que le es imposible escapar, no es el precepto que los solidariza y los define como escritores norteamericanos. No son esas territorialidades las que permiten a John Cheever, exquisito escritor de los suburbios, aristocráticos, y a Jack Kerouac, beat y outsider, transgresor de reglas literarias y existenciales, ser arrastrados por el río americano del que habla Allen Ginsberg en su poema Aullido, Howl. Así como cada escritor, cada libro, que solo existe gracias al afuera y al exterior, eso es una cita de Deleuze y Guattari, transgrede también su propia frontera. Cada obra se convierte en multiplicidad que lanza sus líneas de fuga y establece sus conexiones para devenir mundo. Cada relato, cada personaje es el cartógrafo del mapa hacia su conquista individual. Este es, a mi modo de ver, el asunto que nos ocupa en este foro, acertadamente dedicado a una literatura incansablemente experimental y sustancialmente intimista. Los pioneros, entonces, son una constante en la literatura norteamericana. Es evidente que la habitan y la crean, porque incluso los escritores, como hemos dicho antes, son pioneros ansiosos de transgredir sus propias fronteras. Yo me celebro a mí mismo y canto a mí mismo, y lo que yo asumo, tú debes asumirlo. Cada átomo que me pertenece también te pertenece, dice Whitman. En busca de sus propias conquistas, pareciera que cada uno de estos pioneros escritores se compromete con su aventura personal, liberada de ataduras y de prejuicios estéticos, con el fin de establecer contacto con el lector en esa identidad de átomos donde uno asume lo que asume el otro. Esta celebración de sí mismos, Alfred Cassin la califica de un arrogante individualismo que fomentado entre nuestros escritores, fue fomentado en nuestros escritores por Emerson, el padre de todos nosotros, ¿okay? Ralph Waldo Emerson. Yo diría que la self-reliance, seguridad en sí mismo, difundida por Ralph Waldo Emerson, el filósofo trascendentalista, sustenta este individualismo literario que aleja a los autores norteamericanos de las tendencias generalizadas. La literatura de los Estados Unidos, como ya hemos dicho, posee multiplicidad de melodías, como los pájaros de los que hablaba Abigail Adams. En su impulso hacia la transgresión de la frontera, abandonan el peso de estructuras predeterminadas. Los define una atemporalidad estilística que convierte a los libros en mapas de deseo, guías que orientan las líneas de fuga hacia el espíritu del lector, que lo invitan a seguir sus coordenadas hacia un mundo que fluye, desesperado por aclarar definiciones, sabiendo que en lo estático reside la negación, nos dice el profesor Bixby, de más que camino hacia el significado en una sociedad casada con una idea de lo posible, siempre con la posibilidad de ser sin concretarse nunca. Son frontiersmen transgresores, porque el espíritu de la época convierte a los escritores en traductores, en cartógrafos de su momento y de su entorno. La finalidad de los libros radica en convertirse en mapas de la sociedad norteamericana. En su ensayo What is the American, Christopher Bixby explica que Norteamérica es un lugar también donde realidad, ficción y mito bailan una curiosa danza. Es una sociedad nacida de sus propias creaciones imaginarias. La cultura norteamericana se pasea en un rango amplísimo donde no solo se solapan diversas culturas, sino donde lo posible, con solo cumplir con la condición de ser verosímil, se impone frecuentemente a lo real, y a la vez conceptos tan simples y tradicionales como la frontera puede adquirir una categoría de mito. Los conceptos míticos sobreviven mientras una cultura encuentre la forma de infundirles y reinfundirles energía. Los mitos nunca están completamente formados.
están siempre en estado de ser creados. En esta sociedad diversa y difícil de definir por su permanente fluidez, ¿cómo entender entonces a qué nos referimos cuando hablamos de un momento específico en la cultura norteamericana? Sí, cito, los años 20 constituyeron la era del jazz, excepto para aquellos que movían sus pies a ritmos diferentes. Los años 60 eran sobre drogas y rock and roll, excepto para la mayoría de quienes no lo eran. La conclusión que podemos obtener de esta reflexión la expresa Bixby con simplicidad. Norteamérica es un país construido sobre contradicciones. Cultura mainstream y outsiders, o felahim. ¿Quién define la cultura oficial? ¿Cómo territorializar una cultura realmente norteamericana si entendemos que el territorio que se apropia a esa cultura debería tener más que ver con la realización de los deseos de sus habitantes, con un mandato o una resolución gubernamental acerca de las tierras que deben ocuparse y cómo deben ocuparse, tal como ocurrió a finales de los años 40 al iniciarse la cultura de los suburbios? Sin embargo, fue este el patrón sobre el que se definió la cultura mainstream norteamericana durante los últimos 50 años del siglo XX. De esta manera, American Way of Life dictaría pautas que, probablemente, se iniciaron con los padres peregrinos y que viajaron a través de los siglos. La estructura reguladora de la vida de la mayoría de la población, ansiosa por establecerse y pensar en el futuro, escondía en sí las posibilidades de explotar más temprano que tarde. Poco a poco la presión de las circunstancias reales iba socavando los sólidos muros sobre los que se levantaba esta sociedad perfecta, esta cultura de los suburbios. Sin embargo, más allá de las presiones sociales y culturales, la descomposición natural y el desgaste del tiempo existía. Y un detonante silencioso amenazaba esta paz romántica. Era la Guerra Fría. Su influencia fue determinante en las diferentes expresiones de la contracultura norteamericana durante más de 30 años. Para la cultura outsider, el concepto de la vida y de la muerte cambió radicalmente. Una amenaza atómica inminente hacía que cada día que se vivía pudiera ser el último. Quienes pensaban se rebelaban deslastrándose de la engañosa seducción de la sociedad ideal construida sobre una estabilidad y prosperidad que trataban de ocultar la verdad. En esta desolada escena que el fenómeno apareció, el existencialista norteamericano, el hipster, el hombre que sabe que nuestra condición colectiva, esto es una cita, es vivir con la muerte instantánea por la guerra atómica o con la muerte lenta, con la conformidad con todo, era esa otra cara de la cultura norteamericana. Más que cultura, personificaba complementariedad del todo que representa la sociedad de este mapa de contradicciones. Efectivamente existen dos realidades opuestas. Sin embargo, ambas no solo convivían, sino que definían los Estados Unidos, esencialmente entre los años 50 y principios de los 60, cuando los blancos de los suburbios iban a los salones de baile a escuchar las grandes bandas interpretando swing, mientras los hipsters, conocidos como beats, gracias a Jack Kerouac, escuchaban jazz vivo. Eran los blancos negros. El consumismo que acompaña a la cultura mainstream de los Estados Unidos desde comienzos de la etapa del progresismo a inicios del siglo XX, era un asunto aborrecible para estos jóvenes beats que desafiaban las reglas convencionales de una sociedad en la que un trabajo estable, una casa en los suburbios y una bella esposa que cocinara bien y criara niños era lo más cercano al paraíso. La huella de esos años se ha hecho indeleble y determinante para lo que sería Norteamérica a partir de ese momento. ¿Por qué iniciar esta ponencia con un personaje de televisión cuando nuestro tema es la literatura? En primer lugar, diría que esta posmodernidad o posmodernidad o sobremodernidad
o modernidad líquida que nos toca vivir, ha convertido el conocimiento en una especie de patchwork quilt o manta de parches, tan propia, por cierto, de la cultura norteamericana, en la que diferentes estampados y tipos de tela se unen para formar un todo aparentemente homogéneo. Como si elaboráramos una y otra vez una manta de parches de conocimiento, hemos llegado a la conclusión de que nos es imposible estudiar cualquier parcela del quehacer humano sin establecer conexiones, plantearnos un análisis de la literatura. Por ejemplo, no se escapa de la política, la filosofía, la música, la pintura, el cine, la televisión, además de las expresiones populares que, como satélites incansables, orbitan alrededor de todas y cada una de estas disciplinas. Mad Men es un fenómeno cultural. Yo diría que más que una serie, es un constructo. Cada capítulo es un rizoma que lanza puntos de fuga hacia la historia contemporánea de los Estados Unidos. Y la historia de la cultura, a su vez, se conecta con cada personaje, cada diálogo, cada escena, cada aviso publicitario creado por Don Draper. Verla es entender, sin libros de historia, cómo funcionó el rompimiento de los años 60 en los Estados Unidos. Es comprender que desde comienzos del siglo XX, arte, música y literatura no se habían sujetado a tendencias o movimientos. Tal como afirma el profesor Bill Bixby, Norteamérica es un país construido sobre contradicciones. En la última escena del último capítulo, Draper acepta también que es un hombre contradictorio. Es Dick, el huérfano miserable y acomplejado, criado en un prostíbulo, y es Don, el publicista triunfador, el guapísimo seductor incansable. Citadino impecable de corbata y sombrero, Don Draper sería el personaje ideal de un relato de John Cheever, el escritor de los suburbios. Como él, Draper vive en Ossining. Draper vive en la calle real, el nombre de la calle donde vive Don Draper, el personaje está en Ossining, igual que donde vivía John Cheever. Sin embargo, vive en la inexistente calle Bullet Park, que es una calle creada por Cheever para, como ambiente, como espacio donde se mueven sus personajes. Sin embargo, en la última a la que nos referimos, el personaje se ha desterritorializado de la ciudad y cual pionero, en la última, perdón, sin embargo, en la última escena a la que nos referimos, el personaje se ha desterritorializado de la ciudad y cual pionero legendario, Don Draper se encuentra conquistando el oeste. Se ha lanzado a la carretera transgrediendo sus fronteras personales, como un Salt Paradise maduro y cansado, que en vez de conquistar lo sublime escuchando jazz en un bar, se sienta a meditar en un retiro New Age ubicado en un paisaje ideal, en el Big Sur de Hemingway y de Kerouac, mientras se integra a la naturaleza y deviene él mismo wilderness. Los invito, como Don Draper, a reflexionar sobre esta dualidad. Norteamérica es siempre un proyecto en proceso, expresa Bixby. Por su parte, Turner escribe: el movimiento ha sido su factor dominante. La energía norteamericana continuamente demandará un campo más amplio para su existencia. Curiosamente, a estas dos afirmaciones las separa un siglo de diferencia. La primera es del siglo XXI y la segunda fue hecha a principios del siglo XX. Podemos entender entonces que el mapa norteamericano siempre está en construcción. Se está trazando constantemente y quienes lo hicieron, lo hacen y lo harán. No siguen más indicadores cartográficos que las líneas de fuga que lo sacan constantemente de la inactividad, de la permanencia. Detengámonos entonces a observar de cerca esta multiplicidad norteamericana a través de dos autores esenciales. Ambos se complementan para ofrecernos una visión más creíble de lo que eran Estados Unidos en los años 50 y 60 del siglo XX. Jack Kerouac y John Cheever. Ambos en fuga de la seguridad y la certidumbre que proporciona la linealidad, ambos transgrediendo las estructuras convencionales, quebrándolas desde lo más íntimo.
En esa segunda posguerra, la voz del establishment, la voz de la autoridad, prevenía a quienes quisieran ir más allá de los límites que establecía la sociedad, el Estado. Quienes cuestionaban podían convertirse en parias, felahim, o ser declarados comunistas por el macartismo. Más que prevenir, eran amenazados ante cualquier tipo de transgresión. No es difícil que encontremos en este momento semejanzas entre estas voces autoritarias y aquellas del reverendo Cotton Mather, que más de 2 siglos antes alertaba a los colonos puritanos sobre dragones, hordas de demonios y temibles serpientes voladoras que encontrarían tras los montes Apalaches si se atrevían a transgredirlos, porque más allá el espacio de lo desconocido lo ocupaba la temible wilderness. Cartografiaban también los outsiders del siglo XX, los desterritorializados, su mapa hacia wilderness. Desde luego, las líneas de fuga apuntaban a la conquista de la libertad. Al igual que Don Draper, Sal Paradise y Ned Merrill pionerizan en sus relatos On the Road y El narrador respectivamente, las líneas de fuga parten de ambas narraciones, tienen que ver con el estadounidense contemporáneo, a pesar de que entre los autores de estas obras existen abismales distancias sociales, culturales, intelectuales y particularmente literarias. En su diario, John Cheever, refiriéndose a Kerouac, se expresa de esta manera: lo encuentro vulgar. No hay casi ningún punto en que nuestras emociones y nuestros asuntos correspondan. Sin embargo, la territorialidad que los define a ambos trasciende todas estas diferencias, porque la tierra los asimila y define como pioneros literarios. Por ello es imposible describirlos sin comprender el alcance de sus expediciones. Ambos son vecinos del río Hudson, un río que baña la historia de Nueva Inglaterra. El río americano y poético del que habla Ginsberg en su Aullido, el río Dios del que habló antes Eliot. El Hudson recorre la ciudad de Kerouac y los suburbios de Cheever, aunque para ambos sus aguas no son las mismas, como diría Heráclito, así como no es el mismo el concepto que uno y otro tienen de la vida y de la literatura. Entender que ambos escribían para la misma generación de la misma segunda posguerra parece inconcebible en otra cultura que no fuese la norteamericana. Leer apenas unas líneas de ambos autores es experimentar sus viajes de transgresión de fronteras. Nos sugieren aquellas conquistas de los colonos y los frontiersmen, unos animados de un espíritu responsable y con compromiso con su ética puritana en busca de establecerse y alcanzar la tierra prometida. Los otros, comerciantes ansiosos, hambrientos de aventura, en movimiento de fuga y conquista constante, siempre renovadas. Otra vez nos tropezamos con la perenne contradicción norteamericana. Por un lado, Cheever, puritano de los suburbios, disfraza sus verdades desgarradoras a través de una prosa elegante y diáfana que se caracteriza por su opulencia léxica. En sus escritos, cada palabra, cada signo ha sido reflexionado cuidadosamente en busca de un preciosismo cuya finalidad pareciera alcanzar la perfección. Por otro lado, Kerouac plasma su incomodidad de manera vehemente, convirtiendo su relato en experiencia pura, desnuda, transgrediendo incluso los mandatos del lenguaje. La oración inglesa convencional, esto es una cita, tan férrea en sus reglas, tan inadmisible como referencia al genuino formato de mi mente, que no podría expresarme a mí mismo a través de esta forma nunca más. Truman Capote decía de él que no escribía sino que tipeaba, y es que el tono acelerado, el estilo certero y apremiante de Kerouac marca el ritmo y las palabras como una pieza de jazz, a veces apegado a la melodía, a veces transgrediendo en improvisaciones y en digresiones poéticas.
Nuestra experiencia como lectores es la suya como pionero. El poder vertiginoso de la acción no se detiene en extensas descripciones, metáforas excesivas o complicadas, y a pesar de que prevalecen las sensaciones y la inmediatez de la experiencia, así como las transgresiones abruptas y prosaicas, terminamos por entender que hemos trazado junto a Sal Paradise las coordenadas del viaje poético sin límites ni márgenes que llenó el larguísimo rollo de papel que fue en su origen la obra. Kerouac, el artista que se halla en pleno sueño de la Gran América, como afirma Gilles Deleuze, se enfrenta a una cultura mainstream que le es ajena y la critica. Es incapaz de territorializarse y convertirse en ciudadano convencional norteamericano. Es el pionero que desde afuera observa, analiza, pero no se integra, pasa de largo después de echar una ojeada al territorio. Sal Paradise, tal como lo hizo Jack Kerouac, una década antes de la publicación de esta obra, se prepara para sus viajes, atravesando el país de este a oeste, observando, cito, mapas de los Estados Unidos durante meses, incluso leyendo libros de los pioneros. Podríamos pensar que son en parte estas leyendas las que en algo quijotizan a este aventurero que, en vez de leer sobre Tirante el Blanco, se anima a seguir los pasos del legendario Daniel Boone. Las andanzas de Sal están destinadas a trascender ese calco que representa una reproducción cartográfica en papel o un plano de carreteras. A partir de cada transgresión, su compromiso con la conquista del wilderness definiría esta entrega que el personaje repite una y otra vez durante sus 4 viajes, asimilándose a cada espacio geográfico, a cada territorio, territorializándose, para luego fugarse de nuevo, desterritorializarse. Sal encarna la insaciable transgresión y conquista, porque en él el movimiento del deseo fluye incansable. No había dónde ir, esto es una cita, sino a todas partes. Seguir rodando bajo las estrellas, generalmente las estrellas del oeste, dice Kerouac. El suyo no es un mapa de puntos estáticos en un papel, un calco, sino un mapa que se irá recreando a través de sus líneas de fuga. Sal Paradise encarna el dinamismo que caracteriza al mito de la frontera. Neddy Merrill protagoniza al nadador. Vive en el selecto vecindario de Bullet Park. Podríamos asumir que es vecino de Don Draper. Hombre práctico y convencional, se reúne con sus vecinos a beber y compartir el obligado y muy social barbecue de los domingos. Merrill no lee historias sobre pioneros. Más pragmático que trascendentalista, urgido repentinamente por llevar a cabo su fuga existencial, imagina que su propio río lo inventa para que se ajuste convenientemente a su viaje. La expedición que realiza a través de las piscinas de sus vecinos lo convierte en cartógrafo del territorio que está a punto de recorrer, ya que los, cito, únicos mapas y planos de los que disponía para seguir eran los que recordaba o imaginaba, pero eran suficientemente claros. En su deseo por comenzar el recorrido, cito, le parecía ver con el ojo de un cartógrafo esa hilera de piscinas, esa corriente casi subterránea que recorría el condado. Cual colono, se sintió en la libertad de bautizar el nuevo río y lo llamó Lucinda como su esposa. Su viaje no responde, como el de Sal Paradise, a un impulso de recorrer y conquistar espacios nuevos o desconocidos. Cartografiar un mapa de piscinas residenciales es la forma de transgredir sus propias fronteras existenciales, para las que el tiempo cronológico deja de tener sentido. Es un mapa elaborado a través de líneas de fuga circulares, en busca de lo esencial de los orígenes, en dirección a su reterritorialización, la conquista de sí mismo. Don Draper no escucha jazz como Sal. Tampoco parece muy aficionado a las grandes bandas presentes en los salones de baile a los Cheever.
a los que asiste a veces con su esposa Betty. Sin embargo, la serie está llena de música popular, como un narrador en off describe o reflexiona sobre alguna situación o un personaje. El arte que se hace alusión solo aparece fugaz en storyboards o en carteles publicitarios, pero cientos de escenas de soledad al permanecer estáticas son posibles cuadros de Edward Hopper. Toda la serie en sí es una fuga del mainstream narrativo de las series de televisión. Más que un contar, Mad Men es una experiencia, un relato de Cheever orquestado por Kerouac. En la escena final, Mad Men parece cerrar con Don meditando en colectivo. Voy a tratar de poner este video, aunque no lo voy a poner con sonido. Sentado en posición de loto, ojos cerrados, luciendo una sonrisa de triunfo, satisfacción, placer, se encuentra en una colina espectacularmente verde al borde del Pacífico, donde geográficamente está situado en una especie de frontera final y existencialmente parece haber logrado conquistarse a sí mismo. Entonces, sobre esta imagen, escuchamos los primeros acordes de una de las cuñas más famosas de la historia de la publicidad, Coca-Cola is the real thing. Corte y aparece en pantalla, también en la montaña. Primero una chica y poco después un coro, casi una secta de chicos, con ropas regionales de varios países en el olvidable comercial de 1971, invitando al mundo a una Coca-Cola, cumpliendo todos ellos como los antiguos pioneros con el mandato de expandir la frontera, porque Coca-Cola indudablemente es otra de las formas de conquista que Estados Unidos ha extendido al mundo. La conquista económica, así como cultural, y la ideológica vienen empacadas, selladas y disfrazadas tras íconos de consumo. Ups, a ver. Ya va. Como íconos de consumo. Norteamérica, la contradictoria es Sinatra, es Elvis, el campo y la ciudad, los beats y la aristocracia de los suburbios, los cyberpunk y los movimientos en defensa de la naturaleza, los consumidores de pizza y de McDonald's y los celíacos, veganos y anoréxicos. Al igual que la cuña de Coca-Cola, la literatura norteamericana, nativa, latina, afro, femenina, yiddish, también es diversa y dinámica. De allí su definitoria cualidad de intimista, experimental y plural. Junot Díaz, Sherman Alexie, Sandra Cisneros, Isaac Asimov, Yoshiko Uchida, Isaac Bashevis Singer, Olada Equiano, autores que casi podemos imaginar como los chicos de una multicultural propaganda en la que el popular refresco deviene naturaleza convirtiéndose en wilderness. Okay. Finalmente, recurriendo una vez más a Deleuze, encontramos que la multiplicidad no debe designar una combinación de los muchos y el uno, sino una organización que pertenece a los muchos como tales, que no tiene ninguna necesidad de unidad para formar un sistema. Esta es una adecuada descripción filosófica para comprender el asunto que nos ocupa. Sin embargo, recomiendo convertirnos en pioneros y que cada quien cartografíe su propio mapa y transgreda sus propias fronteras, recorriendo la múltiple literatura norteamericana. Seguramente la aventura les proporcionará repetidamente una sonrisa tan placentera como la de Don Draper en su última imagen. Gracias. Profesora Ana, muchísimas gracias por ese recorrido histórico que abarca las distintas corrientes de lo que es la cultura combinada con la literatura, un contraste bastante interesante, como usted lo mencionaba,
entre lo que son las corrientes mainstream, con los que hoy también quizás pudiéramos llamar como las corrientes hipster o su contrapostura. De Mad Men rescato el hecho de que en esa serie se plantea como un redescubrimiento de cómo aprovechar esas nuevas tendencias que están surgiendo en ese momento, algo que podemos comparar muy bien con la época actual. Quizás eso también refleje que de eso mismo también se trata la vida, de ir redescubriéndose y de seguir descubriendo esas opciones que van a seguir apareciendo y sacarle el mayor provecho posible. Muchísimas gracias por toda esa información que Bien. nos da un panorama más amplio de lo que es la evolución de nuestro mundo y cómo puede seguir desarrollándose delante de nuestros ojos e incluso después. Bueno, pido disculpas por el problema del video que al final, al ponerle video se desordenó, pero bueno, estamos con esas contradicciones también con la literatura y el arte y la tecnología, y a veces, bueno, nosotros los artistas y los profesores no manejamos también la tecnología, entonces, por favor, disculpas a Sebas, muchísimas gracias. Se han portado de maravilla, lo han movido todo perfectamente, no hemos tenido prácticamente que hacer nada porque ustedes se encargaron no solamente con amabilidad, sino con un amor y un cariño espectacular. Entonces, bueno, un aplauso para ustedes porque son maravillosos. No, gracias de nuevo a usted por esas palabras y nosotros encantados de poder compartir una mañana tan rica en materia de información y en materia de cultura. Gracias a usted de nuevo. Bueno, nosotros continuamos con este evento ahora con la ponencia de nuestra siguiente invitada, de nuestra siguiente profesora. Ella se llama Yoyana Ahumada Licea. Ella es magista literaria en la Universidad Simón Bolívar, profesora de la Universidad Central de Venezuela. Es periodista, dramaturga, poeta y actriz. Escritora e investigadora venezolana. Dentro de sus escritos se encuentran El vuelo y la levedad, poesía venezolana en voz alta, Ojos quebrados, entre otras obras. Es autora y directora de Te la cuento yo, la cual es una trilogía de obras breves sobre historias reales para El Pitazo. Es autora y directora de El Poste, basado en una crónica de José Ignacio Cabrujas. Reina sin corona, autora del poedrama Polvo de hormiga hembra Venezuela, la obra inconclusa de José Ignacio Cabrujas, entre otras. Ella nos viene a compartir información sobre esta reconocida autora estadounidense, Sylvia Plath, con su ponencia llamada Matar al ama de casa, resucitar a la poeta. Así que, profesora Yoyana, muchísimas gracias por acompañarnos, es usted bienvenida y las pantallas son todas suyas y nosotros quedamos todo oídos. Buenos días para todos, muchísimas gracias por esta invitación tan extraordinaria, por esta mañana tan especial para hacer un recorrido por la complejidad de lo que significa la literatura norteamericana, por el diálogo que establece el recorrido de esa literatura con nosotros en este momento. Yo vengo a ofrecerles la inauguración de un proyecto que estoy comenzando llamado Nichos del Poema, y es una conferencia performativa sobre la autora norteamericana Sylvia Plath. Toma 1, escena 1, interior, estudio, día. Una dramaturga escribe: hoy Sylvia Plath cumpliría 80 años. Es 27 de octubre y llega al mundo. Me llamo Sylvia Plath y vengo de la muerte. Nací
el 27 de octubre de 1932 en Boston, Massachusetts. Nacer en el periodo de entreguerras era venir marcado. El auge de los extremismos, la tensión internacional y en un abrir y cerrar de ojos, ¡ay, Hitler! El nacimiento del nazismo y nuevamente la guerra. La Segunda Guerra Mundial. Destrucción y caos. ¿Cómo entonces nombrar el mundo? Mis padres eran inmigrantes alemanes. Mi padre Otto Plag, polaco-alemán, era profesor universitario y entomólogo. Y mi madre Aurelia, profesora de idiomas. Nacer mujer en los 30 era un despropósito. Vivir en los 50 siendo mujer era experimentar una regresión. Como si el espacio público que se había conquistado desde finales del siglo XIX se hubiera constreñido al salón de la casa, a la cocina o al horno. En uno de mis diarios escribí: tengo celos de los hombres, es una envidia sutil y peligrosa capaz de corroer cualquier relación. Es una envidia que nace del deseo de ser activa y hacer cosas. No quiero ser pasiva y limitarme a escuchar. Esas líneas las escribí cuando apenas estaba entrando en mis 20 años. Yo era estudiante universitaria en los Estados Unidos y esa idea, la de vivir en un cuerpo que a veces me resultaba una cárcel, no dejó de perseguirme nunca. Conocí a Ted en Cambridge. Nos casamos a los 4 meses de enamorarnos y de conocernos. Regresamos a los Estados Unidos, donde vivimos hasta 1959. En 1960 publicó El Coloso, mi único poemario que se editó en vida. También en ese año nace Mi Pequeña Frida. Soy vertical, pero preferiría ser horizontal. Me produce tedio que quieran hacerme parte de una tradición de poetas suicidas. Podría decirse que es lo correcto. Usted se quitó la vida después de todo. Sufría de depresión, trastorno bipolar. Lo llaman ahora falta de estima. En fin, el suicidio está vinculado a la historia de la humanidad, incluso bien visto en algunas tradiciones culturales. El primer hombre en la cultura mesopotámica fue modelado con sangre y barro de un dios suicida. El dios Bel. Los aztecas le rendían culto a una diosa del suicidio. Esa vocación de exterminio a la que pretenden reducirme tiene una contraparte dionisíaca. Tiene una teoría y juega del duende, dejado por este poeta y dramaturgo español llamado Federico García Lorca, con el que aquí suelo tomar jerez algunas tardes de la semana. Me encanta afiliarme a esta teoría estética. Lorca es un poeta que ama la luna, los cuchillos, los gitanos, el destino fatal. Sí, es cierto. Murió fusilado. Era republicano, andaluz, y yo la verdad es que siempre he dicho que tengo algo de gitano. Lorca, un poeta popular y hondamente surrealista. Me gusta tu poema, Sibi, tiene duende. Es un obrar y no un pensar. El duende no llega si no ve la posibilidad de la muerte. El duende busca de los bordes del pozo en una lucha franca contra el creador. Todas las artes son capaces de duende, pero donde se desarrolla a su cancha es en la música, la danza y la poesía. Son formas que nacen, mueren de un modo perpetuo y alzan sus contornos sobre el presente. ¡Ah, Federico! No soy una poeta suicida, tengo duende. Y para celebrarlo te regalo este poema.
canción matutina. Tu boca, Federico, se abre limpia como la de un gato. El cuadro de la ventana blanquea y se traga sus opacas estrellas. Definitivamente, no entiendo esa necesidad de clasificarlo todo, de querer intervenir en caos cuando el caos es un orden que no podemos controlar, en donde el lobo se queda fallido. Me colma de ira, sí, de ira, aun cuando se supone que debo ser luz, al menos eso es lo que leo en las cartas tan hermosas que mandan al cementerio. Me colma que digan que yo soy exponente de la poesía confesional junto a Anne Sexton, o que conmigo se termina una tradición de lírica romántica confesional. Comencé a hacer poesía escribiendo sobre hojas, flores, cometas, bichos. Había demasiados en mi mundo, necesitaba acercarme a ellos. Mi palabra era esa fuerza de destrucción y resurrección. Al fin y al cabo, era una niña a la que le gustaban las rimas, la métrica, la musicalidad. Mi primer poema lo escribí a los 8 años y me lo publicaron. Supongo que desde esa edad me convertí en una poeta profesional. En una entrevista que me hicieron a propósito de este tema tan molesto de lo confesional, comenté lo siguiente. Sí, no hay duda. Creo que la experiencia personal para escribir es muy importante. Pero ciertamente no debería ser una caja cerrada, una experiencia narcisista. Me aterra ser una poeta narcisista. De mirar al espejo, uno debe ser capaz de manipular esas experiencias. Alguien dijo por allí que en la palabra encontré un hogar. Ese mismo alguien dijo que mi yo poético estaba constituido por una suerte de voz superior, aislada, solitaria. En mi poema Musa de 1957 dicen que esas 3 musas que acompañan y que constituyen la voz del poema van acompañando la construcción de mi voz. Son como pequeñas estaciones, pequeños estadios. Mientras que desde 1959, con el poema Point Shirley, ese yo poético, mítico, del que hablan los otros, comienza a poblarse de la relación con mi mundo familiar. Ted, que me hace trabajar arduamente sobre mi poesía, me instó a que comenzaran a aparecer sonetos y sextinas en mis estructuras poéticas. También en 1960, con la publicación de Coloso, comienzo a escribir los poemas de Ariel. Son mis conocidos poemas sobre la reunión de las abejas. Soñé con mi padre. Estaba dentro de un gran zapato negro y yo le gritaba, Dari, Dari, papá, papito. Él me miraba con su mirada transparente, nos miraba, porque Warren, mi hermano, aparecía en ese momento. Mi madre recogía insectos, los ponía en fila por orden de tamaño, un orden tembloroso. Era un ritual seco con ríos de muerte, eran animales inanimados. Mi madre odiaba pinchar los dichos y escribir extraños carteles. Orden, filum, un citadiae del orden de los hemíferos, trae consigo la ternura de las cosas naturales. ¿No tenemos naturaleza? Viven enterradas en climas tropicales o templados. Son las cigarras que cantan hasta reventar. Yo siempre preferí las abejas. Como mi padre Otto, cuando le preguntaban, ¿y usted qué quiere hacer con su vida? Ocuparme de las abejas. ¿Y a usted qué le interesa en la vida, señor Otto? Las abejas.
Mi padre hizo su tesis doctoral en un tratado sobre el reino de las abejas, que lo convirtió en el dios de las abejas. Y por él, por mi padre, nos hicimos apicultores. Mi poema Lamento se constituye en una elegía a mi padre soberbio. Clamo al cielo rabioso contra el hecho de que se llevaran a mi padre. Todo con cuando era un chico de 17, yo lo había amado. Juro que lo había amado. Este niño. En 1962 escribí un poema. El día de su muerte me hice una madriguera bajo tierra en el hibernáculo haciendo ponerme las abejas, las rayas negras y doradas mientras pasa la ventisca como piedras hieráticas y el suelo es duro. Pero la hija del apicultor, Phoebe, o sea, yo, se desposa con su padre viejo, podríamos decir invernal, una suerte de Cronos. Esposa del nuevo rey de las abejas, soy la sacerdotisa del culto a mi padre y esposa sagrada del dios. Soy Electra en el camino de las azaleas, tan distinto al dios caído del poema Dari. Dari, no dios, sino una esvástica tan negra que ningún cielo podía cernirse. Toda mujer adora a un fascista, la bota en la cara, el brutal corazón de una bestia como tú. Hay una estaca en tu negro burdo corazón. A los aldeanos nunca les gustaste, no te soportaban, están bailando y zapateando sobre ti, siempre supieron que eras tú, Patria. Una puerta se deslizó ante mí, y poco, algo más grande que yo, la pura tapán. Soy entonces, como dice Robert Lowell, simulo ser una feliz profesora, finjo. Solo cuando se llega a la poesía encuentro el éxtasis, aunque la libertad absoluta solo se me produce cuando escribo narrativa. Aunque al final quería dedicarme a la posibilidad de poder detenerme en un cepillo de dientes. Cada día me interesa más la historia, las batallas, la política. Sí, lo del cepillo de dientes. Es una respuesta a una entrevista. Siento que en una novela pueden introducirse cepillos de dientes y toda la parafernalia que uno encuentra en la vida diaria. Lo encuentro bastante más difícil hacer en la poesía. Nunca tuve miedo de empezar un poema como John Donne y terminarlo como Sylvia Plath. Eso a los ingleses les parecía prácticamente un sacrilegio. Estuve muy sorprendida, maravillada, emocionada por Dylan Thomas, William Bechet o incluso Auden. En un momento dado, todos mis poemas quería que fueran Auden. El zapato negro, impoluto de mi padre, como el rumbo del tren hacia el show. Treblinka, mi padre el cáncer, mi padre el hombre, mi padre todos los hombres. ¿Cómo hacen la niña para entender que su padre solo tiene un pie? Después de la amputación me preguntaba cuántos zapatos había que comprar. Ariel fue editada en 1966 y Crossing the Water en 1971. Ahora comprendo que la poesía se convierte en un silencio de almas espantadas. La vida no me cansaba, si alguno de ustedes leyó La campana de cristal, podrá recordar que empieza con un verano sofocante en Nueva York, el verano... Ya no me sirves más, zapato negro, escribió Julieta Fombona, una investigadora venezolana que se ocupó de estudiar y traducir mi obra. En mi obra, dice Julieta, el mundo no es trágico, no es absurdo, es irrecuperable. Como el reino de las abejas de mi padre no tiene sentido, es un decorado y yo formo parte de ese decorado, una construcción, incluso una simulación de la vida.
una crispación, porque mi palabra logra representar, traer al presente lo inefable. Esa mediación hace inalcanzable la totalidad. Sí, ya sé. Quieren saber si Ted Hughes fue la causa de que terminara la vida el 11 de febrero de 1973. Debo decir que Inglaterra no fue accede a mí en un lugar apto para que dos poetas, dos artistas pudieran tener una vida más consciente con esa sensibilidad. Si a eso le añadimos que vivíamos perfectamente en una casa del campo, adoré los taxis negros como largos túneles, sus carnicerías donde todas las piezas tenían su peso y un valor exacto. Si yo quería un trozo de filete de cochino, de cerdo, ahí iba el carnicero, lo rebanaba delicadamente, lo envolvía en un solo tiempo. Todo era perfecto, la cortesía estaba aquí en la tierra donde empieza todo. Nos conocimos en Cambridge, fue repentino, nos enamoramos, nos casamos, como ya dije, 4 meses después de conocernos. Sí, fue muy hermoso estar casado con el poeta laureado y fue feroz. Me golpeó la noche antes de que abortara a mi segundo hijo. Fue un aborto natural. Sí, tuve un romance con una amiga mía, romance que no negó y que cuando yo decidí morir ya había dado fruto. Ella esperaba un hijo de mi marido. Mi ex marido, porque me divorció de él, el gran poeta. ¿Saben por qué es un poeta laureado? Porque es una distinción que solo le entregan a los poetas en Inglaterra. Los reyes se le entregan, solamente hay unos 20 que más reciben. Dicen que su poema jaguar es aún mejor que el de Ted, mi amor. En esa voz de trueno me dijo que deseaba. En 1962 le escribí una carta a mi madre. Madre querida, ayer fui a Londres a ver al abogado. Sí, una experiencia desgarradora. No sé dónde está. Yo espero que llegue a un arreglo amistoso, una pensión, porque las leyes son atroces. Imagínate, a la mujer, a mí, se me asigna una tercera parte de las entradas del marido, y si no paga, entonces la demanda es larga, la esposa gana algo, y se incluye en la entrada de la de él, ella termina pagando toda la humillación de estar sin centavo, tener que pedir prestado. Me multarán por ganar, y si no gana, tengo que pedir. Sí, es cierto, destruyó al menos uno de los cuadernos que recogían la bitácora de los 2 últimos años de mi vida para proteger a mí. El resto de los papeles quedó en el Smith College, y en 1975 se publicaron en Inglaterra mis diarios desde los 18 años. Ted, antes de morir en 1988, se ocupó de que todos estos materiales estuvieran allí. Se han reeditado varias veces y son leídos con muchísimo interés. Diarios completos, María Ventura y el Noveno Reino, La Campana de Cristal, La Caja de los Deseos, Niño de Piedra Sin, Las Hijas de Blossom. Han publicado y siguen publicando toda mi obra, incluso la que escribo para niños y jóvenes. También mis dibujos. Un inciso, el cielo, como quiera que sea que esto se llame, donde yo estoy en este momento, también tiene sus jerarquías y compartimentos. No me he topado con Ted, creo que podría sacarle los ojos y después de matarlo, aunque ya esté muerto, podría abrazarlo y decirle que es el gran amor de mi vida. Sí, me dirán que los poetas que mencioné antes, como Lorca, bueno, sí, pero es que todo aquí es misterio y ese lugar es tan bipolar como fui yo, tan depresivo como fui yo, tan escalofriante como la posibilidad de quedarme sola con mi propia mente y a la vez tan luminoso y sereno como un espejo de agua. Sí, un espejo de agua donde Dionisio se mira la cara, un ocupado de los panales y la miel es un dulzor eterno. La manera en que morí no me parece digna de ser recordada, y se explicó. Por fin había aprendido a hacer un bapti, una suerte de pastel de patatas irlandés y mayor encanto que el dulce de patatas, pero aburridamente irlandés. De manera que el horno se había convertido para mí en un aliado de esa otra yo que detestaba, pero a la vez me brindaba pequeños recuerdos de alegría, como escribía mamá o miraba los ojos de mí y los cabellos al viento de mi personaje. Al igual que Esther, a quien la crítica llama mi alter ego, en mi novela La Campana de Cristal, mi conexión viene por el paladar. Me gusta cocinar el vino. Sentir
Bueno, acabo de enterarme que me dieron el premio Pulitzer póstumo y por eso me despido así. Miren qué hermoso mi traje. Todo está absurdo allá en ese reino de lo vivo. Ni siquiera estoy segura de que este sea el vestido que me gusta, pero aquí me siento confortable. Al final, toda la vida es una tragedia con mejor. Todos venimos a cumplir un signo fatal, aunque supongo que a mí me faltó eso que Friedrich se llama amor fatal. Ay, en este lugar soy el poema, bebo café con el poeta Armando Rojas Guardia, al que acabo de conocer, y me ha enseñado que la poesía es un pan que se comparte. No te preocupes, Sibi, yo tuve 26 exclusiones psiquiátricas. Soy individuo del número de la academia y pienso, sí, pero eres hombre. Algún día se podrá, estoy segura. Mi tumba en el cementerio recibe miles de visitas, incluso cartas, escríbanme, yo las suelo contestar con mucho ánimo, con mucho entusiasmo. Algunas lectoras feministas, porque me he convertido en un símbolo de feminismo, han tratado de quitar una y otra vez el nombre de mi marido de la lápida, porque no saben. Bueno, ya ustedes saben. Decidí ser el espejo de agua, la niña que ya no pregunta por el zapato de su padre, la Mary que no acepta ese viaje de ese tren sin paz. Al Álvarez, el gran crítico que se convirtió en mi lector y mi amigo entrañable, decidió dedicarme un capítulo en el que salvaje. Y dice, desconfío de esa lectura de Silvia Plath, que se centra en el suicidio y que la define como una víctima pasiva. Desecha por completo su vivacidad, su voraz apetito intelectual y su ingenio áspero, los grandes recursos de su imaginación, la vehemencia de sus sentimientos, el control que podía aplicarles y sobre todo deja de lado el valor con que fue capaz de transformar una vida dolorosa y desastrosa en arte. La pena no es que haya un mito de Silvia Plath, es que el mito no sea simplemente el de una poeta de talento enorme, quizá la más grande voz femenina poética del siglo XX norteamericano, y por descuido, por error, por un faux pas, le llegó la muerte demasiado pronto. Ya lejos del mito queda la poesía. Me llamo Silvia Plath y a pesar de mi desesperación, amo la vida. Profesora Yoyana, o debo decir Silvia, fue extraordinario poder contar con esa presentación tan potente, literalmente una presentación en la que nos trajo de vuelta a Silvia Plath hablando de su historia, hablando de su experiencia, hablando de su recorrido. Ya nosotros decíamos al principio de la actividad, y es algo que reiteramos en el transcurso de ella, lo vigente que están los mensajes de cada uno de estos escritores, de cada uno de estos artistas que vivieron hace tanto tiempo y que hoy por hoy siguen estando tan presentes con sus ideales y con las situaciones que estamos viviendo hoy en día. Es magistral haber presenciado toda esa forma de pensar de Silvia Plath y que hoy por hoy exista en pleno 2021 un movimiento que siga alzando la voz con esos mismos ideales. Nosotros desde el Centro Venezolano Americano del Zulia le agradecemos por esta interpretación, por esta presentación que, bueno, rompió los esquemas de lo que sería una exposición tradicional. Nosotros ya aquí vimos a viva voz desde la propia Silvia todo lo que vivió, todo lo que tuvo que enfrentar y todo lo que tuvo que superar. Así que desde aquí le extendemos nuestro agradecimiento por tan impecable demostración de talento y por tan impecable análisis desde la realidad y desde el arte.
No, yo creo que la poesía habita otro universo, el universo de lo inefable, el universo de lo transitorio, de la brevedad, de lo que aún nombrándolo no se llega a asir y a la condición absolutamente efímera del ser humano. No, nunca he visto la poesía ni aún relacionada con un tema tan complejo como la locura, y por eso fue que quise trabajar a este especialista que tan seriamente ha indagado sobre la relación, incluso con cifras duras de porcentaje, etcétera. Porque la manera de vivir poéticamente, como decía nuestro gran poeta Armando Rojas Guardia, es la contemplación. Y cuando nos referimos a la contemplación es el detenerse en lo que la vida tiene, en lo que es el transcurso de la vida. Entonces, a veces pienso que la poesía detona un orden que creemos que existe, hablando de caos y orden, y que definitivamente tiene un orden particular, pero no olvidemos que además la poesía inaugura otra manera de estar en el lenguaje. Entonces, eh, pienso que la poesía es la expresión más alta y más depurada de conexión con el espíritu.